Trabajé en el turno de la noche en seguridad en uno de los hospitales más grandes, mejores y más antiguos de los Estados Unidos. Mis compañeros de seguridad y yo tenemos historias sobre un edificio en particular, pero el que le contaré es en el que me sucedió esta historia. Para darle un poco de contexto sobre este edificio, fue construido a finales de 1800. Fue el edificio psiquiátrico original de este hospital. A finales de 1800 no se sabía mucho sobre trastornos psiquiátricos. Además de eso, este hospital era conocido por su investigación médica. Con ambos hechos combinados, se puede imaginar las cosas terribles que les pasaba a los pacientes psiquiátricos. Un par de años antes de que comenzara a trabajar en seguridad aquí, este edificio se había convertido en oficinas, ya que habían hecho una nueva sección de psiquiatría en un edificio reciente. Mi historia es la siguiente. Mis rondas para esa noche incluyeron dicho edificio. Por la noche, este edificio estaba vacío, debido a que recientemente se convirtió en oficinas y las personas que trabajan allí querrían irse rápidamente, entonces salían a las 5, si no es que salían antes. Como parte de su prisa, dejaron las puertas abiertas de sus oficinas sin llave, lo cual no debería pasar debido a la información médica que se encuentra en sus oficinas. Era nuestro deber de ir a cada piso y asegurarnos de que todas las puertas estuvieran cerradas, y si no era así, nos tocaría que cerrarlas a nosotros mismos. Empecé a revisar todo el edificio para asegurarme de que estaba despejado. No había nadie en el edificio. Y procedí a hacer las verificaciones de las puertas. Los pasillos eran bastante estrechos, así que pude revisar ambos lados de las puertas del pasillo a la vez. Al final de este pasillo había 2 juegos de puertas por las que tenías que pasar para llegar a la oficina final. Detrás de esta oficina no había absolutamente nada. Todo estaba seguro. Ahora tenía que seguir al siguiente piso. Volví a salir por el juego de 2 puertas de la oficina y permanecí absolutamente congelado por lo que vi. Todas y cada una de las puertas que estaban cerradas ahora ya estaban entreabiertas, con el peso perfectamente balanceado para que no se pudieran cerrar de nuevo. Y lo más asombroso es que había una silla de ruedas ahí, de la nada, al final del pasillo. Estaba mirando hacia los escalones. Yo ya había escuchado a otros oficiales de seguridad rechazar por completo ese conjunto de rondas, debido a cosas extrañas que ocurrían ahí. Pero me reí porque nunca me había sucedido, hasta que me sucedió esa noche. Nunca jamás tomé esas rondas de nuevo. La segunda historia. Esta sucedió en la unidad de cuidados intensivos de los niños mayores. Está actualmente en construcción para convertirse en laboratorios médicos, por lo que tenemos que patrullar el área para asegurarnos de que el área está seguro o para informar si el contratista se quedó para planificar el día siguiente. Al revisar esa área, varios oficiales de seguridad informaron haber visto a un solo niño, blanco y entre 5 y 7 años, con el cabello corto y castaño. Personalmente, no creía en esto. Esto fue antes del incidente que ya les hablé, de la sala de psiquiatría. Entonces yo pensaba que era una gran historia contada con la intención de asustarme, porque como yo era nuevo en ese momento. Una noche me tocó a mí revisar esos edificios, y un contratista se quedó hasta tarde. Llamó a la seguridad y pidió que viniera un oficial de seguridad, porque según él, un niño se había quedado encerrado en una habitación. Y no quiero que se lastime con todos los cables abiertos que hay, dijo él. Abrí la puerta para él, miró en lo que solo podría ser una habitación de 10 por 8 metros y buscamos durante 10 minutos. No había ningún niño. Lo llamé una falsa alarma y terminé mis rondas.
Seguimos a la tercera historia. Tenía un trabajo especial, también conocido como niñero, pero era para un paciente psiquiátrico violento, junto con otro oficial de seguridad. Un día se despertó en medio de la noche, reconoció al otro oficial y lo saludó. Me volteó a ver a mí e inmediatamente comenzó a gritarme que no lo lastime. Soy un hombre bastante grande, mido 1,80 y peso por ahí 113 kilos. Pero trato de no intimidar demasiado a los pacientes psiquiátricos para no complicar la situación. Bueno, él sigue gritando para que no lo lastime y dice que si prometo no hacerlo, él haría que algo bueno me sucediera. Lo prometo. Él se calma, vuelve a dormir y lo olvido. Al día siguiente recibí una gran noticia de que ya sería permanente y me mejoraron mucho mi salario. Bueno, fácilmente puede ser una coincidencia, pero interesante de todos modos. La cuarta y última historia le sucedió a un compañero mío. El compañero oficial de seguridad tuvo rondas en el edificio psicológico antes mencionado. Escuché una llamada en el radio, en lo que solo podría describirse como voz de terror de garganta seca, para que fuera un oficial de respaldo. Estaba cerca, así que respondí a su llamada haciéndole saber que estaba en camino. Cuando llegué allí, mi compañero tenía la cabeza entre las rodillas y lloraba en silencio, con un candelabro destrozado a un par de metros de él. Ahora, antes de haber experimentado los acontecimientos anormales de este edificio, habría descartado su testimonio como idiotez, pero afirmó que algo lo detuvo en ese lugar, que no podía moverse cuando el candelabro comenzó a balancearse violentamente, hasta que comenzó a caer. Cuando comenzó a caer, lo soltaron y le permitieron moverse y se apartó antes de que lo golpeara. Yo lo levanté, él se calmó y lo llevé de vuelta con nuestra supervisora. Y ella le gritó a otro supervisor: «Casi pierdo a otro en aquel edificio». El otro supervisor se rió y dijo: «¿Por qué crees que enviamos a los nuevos chicos? Sabes que ni siquiera me gusta poner un pie allí». Mi compañero de trabajo también es mi compañero de cuarto y odia cuando menciono esa experiencia, porque hasta el día de hoy le da escalofrío. Hace años solía trabajar en una iglesia como ingeniero de sonido principal. La mayor parte de ese trabajo me requería estar activo durante el día para los servicios dominicales. Ocasionalmente, había tareas que se podían hacer cuando tuviera tiempo. Una de estas tareas era de duplicar CDs de sermones para las personas que deseaban escuchar una copia en casa, en el automóvil, etc. Recibía solicitudes de varios sermones, a veces series que abarcaban meses, y tenía que dedicar más tiempo para cumplirlos. Ya que usualmente tomaba bastante tiempo, como soy una ave nocturna, muchas veces me dirigía a la iglesia y me ocupaba de estas solicitudes de duplicación en medio de la noche. Nunca me asustó ni me molestó tener que hacerlo y tenía una llave para entrar a la iglesia cuando lo necesitara. Una noche en particular, me dirigí a la iglesia alrededor de la 1 o 2 de la madrugada. Como conocía el edificio como la palma de mi mano, rara vez encendía las luces dentro del edificio. La luz ambiental de las farolas se iluminaría a través de las ventanas lo suficiente como para poder ver a dónde iba. Pero más allá de eso, el edificio estaba completamente oscuro. Ahora, la forma en que se diseñó esta iglesia fue que había un vestíbulo que tenía puertas hacia el santuario de la iglesia, donde se realizaban los servicios. El santuario tenía un balcón y ahí estaba la cabina de sonido.
donde se encontraba el duplicador de CD. Solo hay una puerta al balcón, que podía cerrarse desde el interior, que también se encuentra en el vestíbulo, con una escalera que conduce a él. El balcón era completamente abierto, no separado por vidrio ni nada, y ofrece una vista completamente despejada del santuario. A continuación, los bancos, el escenario, todo. Una vista muy linda, por cierto. Acústicamente, la habitación es muy buena. Si alguien hablaba en el escenario, se podía escuchar fácilmente desde la parte posterior de la iglesia y el balcón. Si por alguna razón no podrías ver lo que estaba escuchando, podrías distinguir fácilmente de qué parte de la habitación provenía el sonido. Así de claro era. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, hacia el balcón y la cabina de sonido, encendí una luz para poder comenzar a trabajar. Solo una bombilla a unos 4 metros por encima de mi cabeza. No tuve necesidad de encender nada más que eso. Esta era la única luz en todo el santuario. Sé que puede parecer una locura para algunos, pero este era un edificio en que había pasado cientos de horas solo por la noche. Me sentía completamente cómodo en ese momento. Comencé a duplicar los CDs, perdido en mis pensamientos y en el tranquilo silencio de la enorme sala. Después de aproximadamente una hora de silencio, sonó un sonido abruptamente que me sorprendió. A unos metros por delante y debajo de mí, en medio de los bancos en el lado izquierdo, escuché un distinto sonido de tintineo. Era sutil, pero claro e inconfundible para mí. Una y otra vez. Sabía exactamente cuál era el sonido. Déjenme explicar. En otra parte de la iglesia teníamos una especie de cafetería, donde la gente tomaba café y donas todos los domingos por la mañana. El café siempre se distribuía en tazas de cerámica, literalmente la taza más básica de uso común que puedes imaginar. Debido al gran volumen de esas tazas que circulaban por la iglesia, siempre habían baristas de la cafetería que las recogían de la iglesia para lavarlas. Sin embargo, muchas veces algunas tazas se perdían o se quedaban por ahí por estar fuera de vista. Como generalmente se recolectaban múltiples tazas en una mano, las tazas mismas golpeaban y hacían ese distintivo sonido de tintineo de cerámica. Se convirtió en un ruido de fondo regular antes, durante, después de los servicios. Pues, después de unos 10 años trabajando en esa iglesia, es un sonido que conocía y reconocía muy bien. Por eso estaría mintiendo si dijera que alguna vez pensé conscientemente en ese sonido en particular. Entonces, me encuentro tratando de procesar por qué escucho tintinear las tazas de café en medio de la noche, en medio del santuario de nuestra iglesia, en la oscuridad total. Me quedé mirando desde el balcón hacia la oscuridad de abajo, tratando de darle sentido durante varios minutos, antes de que la curiosidad se apoderara de mí. Tenía que averiguar qué estaba haciendo ese sonido. Entonces, bajé las escaleras y me metí en el vestíbulo, donde estaban los interruptores de luz, y los puse todos en la posición de encendido. Inmediatamente me sentí un poco mejor y entré al santuario en el nivel del suelo. Había señalado de dónde provenía el sonido de la cerámica cuando estaba en el balcón, pero desafortunadamente ahora que estaba en la fuente, con las luces encendidas, no había nada que escuchar. Era mediados de semana, pero el santuario aún no había sido limpiado del domingo anterior, así que sabía que probablemente todavía habían algunas tazas de café adentro. La gente con frecuencia las dejaba encima de los bancos, debajo de ellos y en todas partes. Caminé por cada fila de bancos buscando cuidadosamente tazas. Y nada.
Sabiendo que probablemente habría algo en el piso, me puse de rodillas en el frente del santuario para poder echar un vistazo. Desde esta perspectiva, podría ver debajo de cada banco en cada lado respectivo a la vez. Efectivamente, había algunas tazas esparcidas por todo el piso, debajo de ciertos bancos. Me levanté y me fui a esos bancos específicos y examiné dónde estaba cada taza. En retrospectiva, probablemente debería haberlos recogido. No lo hice, porque técnicamente no era mi trabajo. Pero tomé nota del hecho más importante en ese momento. No había tazas de café muy cercanas entre sí. La más cercana estaba a 3 o 4 pies de otra taza, ni remotamente lo suficiente cerca para tintinear juntas. Si bien no pude explicar los sonidos que escuché, no había forma lógica de que estas tazas pudieran haber hecho esos sonidos. No tenía respuestas, pero estaba lo suficientemente satisfecho, entonces lo ignoré. Salí del santuario, apagué las luces del interruptor de luz en el vestíbulo y volví a subir a las escaleras al balcón. Iluminado por una sola bombilla sobre mí y consolado por el silencio en el que me encontraba una vez más, reanudé mis tareas. Pasaron unos 15 minutos y entonces sucedió de nuevo. Tintineo. En el mismo lugar de antes. Tin, tin. Mi corazón se detuvo y los pelos de mi cuello se erizaron nuevamente. Tintineo, tintineo, tintineo. Ok, lo había verificado yo mismo. No había tazas en la proximidad suficiente para que, de alguna manera, por razones de discusión, pudieran tintinear por su cuenta. No estaban tintineando solas. Bajé corriendo las escaleras al vestíbulo y encendí todas las luces de nuevo. Al entrar al santuario, me arrodillé una vez más y miré debajo de los bancos. Nada. Conocía este sonido. Era inconfundible. Identifiqué de dónde venía, pero no había nada, sin sonido, nada en desorden. No hay tazas que puedan estar en contacto entre sí. Asustado, pero frustrado al mismo tiempo, regresé al vestíbulo. En lugar de apagar las luces, dejé una en el santuario. Ahora tengo 2 luces encendidas, una en el balcón y otra en el santuario. La adición de esta luz me ayudó a tranquilizarme un poco más mientras cruzaba la puerta del balcón al pie de las escaleras. Lo cerré por dentro. No sé qué estaba pensando y tal vez estaba siendo un poco paranoico en ese punto, pero no iba a correr ningún riesgo. Subí las escaleras, una vez más, para intentar terminar mis tareas en el balcón. Había transcurrido aproximadamente media hora de silencio, lo suficiente para que me acomode en la idea de que nada extraño sucederá durante el resto de la noche. Pero de pronto sucedió de nuevo. Tintineo. Bien, podría haber sido un disparo. Me puse de pie y escaneé desde lo alto de mi balcón. Ahora había el doble de luz allí, y suficiente para iluminar la habitación, incluso si aún estaba oscura, pero no había nada. Nadie estaba jugando una broma, no habían ghouls, espectros o personas en la sombra bailando. El tintineo continuó, y yo también quería irme a casa. Entonces lo ignoré. Pensé que lo cuanto antes termine de duplicar esos CDs, puedo salir lo más rápido de esta maldita iglesia y me puedo dormir un poco. Tintineo, tintineo, tintineo. Una y otra vez. Tal vez otros 15 minutos, tal vez otra media hora más o menos. Perdí la noción del tiempo. Todo lo que sé es que eventualmente se detuvo. El silencio volvió. En un momento, resolví que todo esto era ridículo. Tenía que haber una explicación racional
y como tal, era estúpido mantener en el balcón cerrado. Bajé las escaleras para buscar algo de beber. En mi camino de regreso, apagué la luz restante en el santuario. No es necesario desperdiciar electricidad, razoné. No voy a dejar que un sonido estúpido dicte miedo toda la noche. Regresé al balcón y dejé la puerta abierta, iluminado una vez más por mi única bombilla. Metí algunos CDs más. Y entonces volvió a suceder. La verdad, ni siquiera sé cómo describirlo efectivamente, al menos de una manera de que capture la inmediatez y el terror absoluto. De repente, toda la habitación comenzó a temblar violentamente, con un profundo bajo. No hay terremotos en esta parte del país, por lo que se descartó de inmediato. El tiempo parece detenerse mientras miraba y pensaba tratando de averiguar qué estaba pasando. Miré la placa de sonido. ¿Conoces esos LED que pasan de verde a amarillo a rojo? La cosa se maximizó en rojo, lo que indica que estaba sobrecargada por algún tipo de entrada. Pero no había micrófonos enchufados, no había amplificadores encendidos y ningún sonido salía de los altavoces. Ni siquiera creo que los altavoces estuvieran conectados, y si lo estuvieran, estarían silenciados. En ese momento, había hecho audio profesional durante más de 5 años, y esto no era algo técnico. En ese momento había hecho audio profesional durante más de 5 años, y esto no era algo técnico. Todo el santuario retumbó y tembló, y en unos 30 segundos se detuvo. Silencio completo. Estaba completamente conmocionado. Salí de la iglesia y me fui a casa. No tengo ninguna explicación de qué es lo que pasó. Cómo no había cosas fantasmales para mostrarse ni nada súper paranormal. He tratado de explicarlo con lógica, pero no he podido. Esta historia sucedió hace 2 años y quería publicarla en algún lugar solo para recordarlo algún día y nunca olvidar la lección que aprendí. Sí, esto es real. Desearía que no lo fuera, pero lo es. Era 2016 y acababa de comenzar un nuevo trabajo en un motel. Era un sueldo bajo, pero necesitaba un trabajo de oficina. Uno de mis amigos, Michael, me consiguió este trabajo. Por unos días hice entrenamiento con el dueño por las mañanas. Durante las noches, Michael me entrenó. Nuestro trabajo era el turno de las 8 p.m. hasta las 7 de la mañana. Nada emocionante, solo tocaba registrar a los invitados y hacer el papeleo. Mi jefe, el dueño, se fue de vacaciones con su esposa durante una semana, lo que se atribuyó al rápido entrenamiento que tuve que soportar. Fue mi primera noche solo en el turno de noche. Había un monitor con cámaras de seguridad alrededor de la propiedad del motel y grandes ventanas de vidrio alrededor del edificio de oficinas con una puerta de vidrio. No había ventana nocturna, como la mayoría de los moteles. Era bastante temprano en la noche, aproximadamente la 1 de la madrugada. Estaba haciendo mis trámites normales de check-in cuando un hombre entra y me pregunta si tenemos habitaciones disponibles. Por lo general, si alguien es raro, mi jefe me hace mentir y dice que no. Pero en ese momento parecía normal. Sin dudarlo dije, sí, por supuesto, solo para uno. Y él respondió que sí. Así que empiezo a crear la reserva en la computadora cuando me doy cuenta de que el hombre empezó a hacer ruidos de escupir, como si estuviera rodeado de moscas. Intento ignorarlo, por lo que a mí me concierne, no es asunto mío.
así que trato de enviarlo a la habitación lo más rápido posible. Le doy su llave y lo oí ir a su habitación. En ese momento en mi vida, yo podría ser descrito como muy tímido. Tenía muchas cosas en mi vida personal, así que espero que todos puedan entender mi reacción a lo que sucede en esta historia. El hombre regresa de su habitación y golpea su mano contra la puerta de vidrio y me hace saltar. Absolutamente asustado, levanto la vista para verlo solo mirándome. Él abre la puerta y asoma la cabeza y dice: «No puedo entrar a mi habitación. ¿Por qué no me dejas entrar a mi habitación?» Y mi única defensa es tratar de ser útil, así que le respondí: «Tal vez hay algo mal con tu llave. Déjame darte otra». La mirada que tenía en sus ojos era inexplicable. Sentí que estaba en peligro absoluto. Le entregué su nueva llave y volvió a su habitación. Intento enviar mensajes de texto a Michael porque él fue quien me entrenó. Aunque era medianoche y estaba dormido, necesitaba algo de orientación. Sin ninguna respuesta de Michael, me doy cuenta de que el hombre camina por las escaleras para regresar. Entro en modo pánico absoluto. Entro en la oficina y cierro la puerta con llave y saco mi navaja del bolsillo. Para mí es importante mantener la protección cuando trabajo de noche. De repente, escucho al hombre gritar en la oficina: «¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no me dejas entrar a mi habitación? ¿No te caigo bien?» Como soy un idiota absoluto y no me mantengo firme y llamo a la policía cuando tengo miedo, decidí enfrentar esta situación solo. Respondo: «Solo estoy en el teléfono, ya voy». Luego empiezo a llamar a Michael una y otra vez para pedir ayuda. No me responde. Decidí tomar algunas respiraciones profundas y luego salir de la oficina. El hombre no estaba allí. Estaba en el baño. Empiezo a escucharlo hablar solo, enojado, diciendo: «¡Mátala! ¡Mátala!». Mi corazón se hundió. Todavía siendo un idiota y sin llamar a la policía, salgo y le digo: «Tu llave no servía, lo siento, déjame acompañarte a tu habitación». Él está de acuerdo, afortunadamente. Yo llevaba un suéter de manga larga, así con los brazos hacia abajo pude esconder mi cuchillo en mi mano mientras lo sostenía. Empiezo a caminar lentamente y él parecía insistir en caminar detrás de mí. Comenzamos a caminar hacia la escalera y hacia su habitación. Estaba sudando por los nervios que tenía, seguidamente mirando detrás de mí para asegurarme de que no iba a hacer un movimiento raro. Se detiene en una habitación y yo me detengo en su habitación, unas puertas más abajo. Sonrío y digo: «Oh, esa es la habitación equivocada. Esta es tu habitación», como decía claramente en la puerta. Todo el tiempo que estuvo yendo a la habitación era de otra persona y había tratado de abrir la puerta. Me sentí muy mal sobre esto. Rápidamente volví a la oficina y cerré la puerta con llave. El siguiente huésped que llegó fue un oficial de policía de unos pocos pueblos de distancia. Me sentí mal por no confiar en el tipo raro, pero los policías parecían dispuestos a estar atentos. A la noche siguiente, el hombre regresó, pero tenía las puertas cerradas y le dije que estábamos todos llenos. Le expliqué a mi jefe lo que sucedió cuando él regresó de vacaciones. Sin embargo, no me tomó en serio. Seguí trabajando allí en el turno de noche durante el año siguiente, donde ocurrieron muchos encuentros extraños. Pero para el hombre extraño, por favor, nunca nos volvemos a encontrar. Y para ustedes, escuchando esta historia, si alguna vez te sientes incómodo, siempre llama a la policía. Esta historia sucedió hace unos pocos años antes atrás,
en mis días previos a ser barman. Antes era portero de cocina. Me encargaba de lavar todos los trastes y la cocina y además cuidaba el lugar. Para darles un poco de contexto, el pub en sí era muy viejo. El pueblo tenía muy poca electricidad y la puerta de la cocina tenía una ventana alta y delgada de vidrio. En esa noche en particular se había ido la luz, pero el alumbrado de emergencia mantenía las cosas más o menos visibles. El propietario llegó al bar y dijo que debido a la salud y la seguridad no podría permitir que los clientes entraran al edificio si no había electricidad. Y una vez que yo terminara de lavar todo o que se terminara el agua caliente, podría irme a la casa. Aproximadamente media hora después, veo a alguien con lo que parecía una gabardina con capucha ir desde la terraza al pub, y unos segundos después escucho que la puerta del baño de hombres se abre y se cierra. Solo estaba yo limpiando, no había nadie más, pensaba yo. Termino de limpiar en el silencio mortal, con la iluminación de emergencia cada vez más tenue. Voy detrás de la barra y presiono el timbre para el piso de arriba, donde vivía el propietario, y avisarle que yo ya me iría. Mientras baja, le digo: «Hola jefe, todo listo. ¿Qué estabas haciendo en la terraza?» «¿Eh?», dice él. «Pues debí entrar al baño de hombres», le dije. «No», dijo él. «Después de cerrar y hablar contigo, subí». Eso estaba muy extraño, así que revisamos el pub en busca de intrusos. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El baño era el único lugar que no tenía seguro en la puerta y que era una habitación bastante caliente y cálida. El propietario preguntó por el tipo y le expliqué. Y me dijo que no era una gabardina, sino una bata, una túnica. Resulta que solía haber un agujero de sacerdote allí desde la Reforma. Y, según mi jefe, ese era un fantasma. Nunca he corrido a casa tan rápido en mi vida que después de haberlo escuchado decir eso. Comencé a ser barman en un bar local y todos los empleados me dijeron que nunca vayas a cerrar el lugar solo. Pero nunca me dijeron por qué. 2 meses después de haber trabajado ahí, el portero, que era quien cerraba todos los días, renunció. Así que entre los barmen nos turnábamos para cerrar. Un día estaba cerrando el bar. Eran las 2 de la mañana y estaba solo. Las puertas estaban cerradas para poder limpiar y para que nadie pudiera entrar. Después de terminar de limpiar, comencé a juntar mis cosas y apagar todo: los juegos, el jukebox, luces adicionales, etc. Me estaba acercando a la puerta para ya irme y de pronto comienza la música del jukebox, que está claramente apagada, así que la encendí y la volví a apagar de nuevo. Y listo, problema solucionado. Reuní mis cosas nuevamente y de repente un juego de golf comienza a reproducir música. Pensé que la máquina estaba descompuesta, tal vez estaba equivocado, así que fui a apagarla y ni siquiera estaba enchufada. Inmediatamente comencé a sudar y me dirigí hacia la puerta. Dejé todo excepto mis llaves y mi teléfono. Tan pronto como salí, me sentí más seguro, pero sabía que aún tenía que cerrar la puerta antes de poder escapar. Era una puerta de metal vieja y ruidosa que se pegaba, así que siempre la pateaba para que no se pegara ahí. Bueno, esta noche, tan pronto como pateé la puerta,
abrí la cerradura y tan pronto como hizo clic, algo golpeé la puerta desde adentro. Corrí a mi auto y me alejé lo más rápido posible. Al día siguiente me detuvieron en la oficina de mi jefe por dejar la máquina de discos encendida toda la noche. Así que le conté lo que sucedió y revisamos la cámara de seguridad para que pudiera ver que la había apagado. De hecho, había apagado todo. También se podía ver claramente cómo se movió la puerta. Nunca más nadie cerró el bar solo. Muchas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like. Y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, envíalo al correo en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.